Seguimos platicando con el doctor Luis Fernando Frías y nos estaba hablando acerca de cómo decidió especializarse en pediatría y cómo los casos o más bien ese tiempo que pasaste ahí en oncología pediátrica, ¿era el Hospital Civil? Sí, era el Hospital Civil de Ahí, Guadalajara. ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, bueno, pues te ayudó a tomar una decisión por pediatría. Y muy interesante lo que nos platicabas, Doc. Pero hay otro ícono en tu vida del cual quisiera que nos platicaras. Ujú. Porque ahora que yo te veo desarrollando tu práctica de pediatría, también te veo desarrollarla muy de la mano de una imagen. De hecho, hasta forma parte de tu imagen corporativa, de tu logotipo, que es el Principito. Sí, claro. ¿Por qué tu preferencia por esta figura de la literatura que nos ha acompañado años? O sea, yo recuerdo estar de niño, muy, muy pequeño, sin saber leer. Y yo ya tenía un libro del Principito en mi mano que mi madre compró para mí, ¿no? Y eso para mí, pues yo recuerdo las imágenes y el zorro y los planetas. No entendía nada, de hecho no lo he vuelto a leer desde más o menos los 7 años. Pero platícanos un poco, ¿por qué te marca el Principito? Bueno, es algo también quizás interesante, pues de hecho traigo un pequeño pin aquí que es del Principito también. Sí, publicamos por ahí, tenemos una foto de un Funko del Principito Sí, que te regalaron en tu cumpleaños, que fue reciente. Sí, fue hace poco mi cumpleaños, el mes pasado. Así es, en junio, mayo. En junio. Por eso te decía. Sí. Claro. Ya no norteado. Sí, no, no te preocupes. Pero sí, es algo interesante porque, siéndote sincero, el Principito para mí representa, pues aparte de que es un niño, pues Sí, o sea, es un niño. el Principito, representa como que esa imagen, esa inocencia del niño, que es preguntón, que es, Sí. curioso, es atrevido, pero hasta cierto punto también tiene una convicción, pues, o sea, que en este caso Sí. era, por ejemplo, su rosa, que él era lo que él más adoraba en el mundo, y pues eso, que estaba dispuesto a aprender de todo lo demás, porque él siempre preguntaba a cualquier persona que se encontraba por qué hacía las cosas. O sea, cuando llegaba a los distintos planetas, que se encontraba con los distintos personajes del libro, les preguntaba por qué haces esto, por qué haces lo otro, por qué y por qué y por qué. Y me lo veo mucho también con mis pacientes, pues, o sea, los niños por naturaleza son curiosos, son preguntones, y eso a veces para algunas personas llega a ser cansado, sobre todo porque sí están todo el tiempo por qué y por qué. Es que hay una etapa de los niños. Sí, que son muy... Digo, yo lo recuerdo con mis hijos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? Y no terminan. Sí, no. Ellos pueden seguir preguntando por qué. Sí, claro, es esa parte. Y entonces yo dije, bueno, es importante, pues, a lo mejor no tener todas las respuestas porque nadie tiene toda la verdad absoluta en el mundo. Pero, pues, decía, ser curioso es algo que a veces se olvida, pues, ya conforme vamos creciendo, porque ya piensas que lo que aprendiste y ya no hay nada más. Pero no, siempre hay algo más allá. Y entonces... Siempre hay algo que aprender. Sí, claro, y entonces me gustaba esa parte, pues, del Principito. De niño me gustaban, pues, también los colores y todo, y pues, como te había comentado que quería ser veterinario, pues, el zorro me gustaba mucho. Es uno de mis personajes favoritos del Principito del Zorro. Pero me gusta mucho porque el libro tiene las dos facetas clásicas de la mayoría de los cuentos infantiles, que cuando lo lees de niño, lo lees con una óptica, y cuando lo lees de adulto, lo lees con otra óptica, y entonces eso me encanta de ese cuento, que desde un principio lo lees y dices, ay, qué bonito el zorrito, la rosa, el Principito, pero ya luego lo ves y ves todo el trasfondo que tiene. Todo el simbolismo, ¿no? Sí, claro, tiene mucho mensaje, y entonces eso me gusta, pues, o sea, la verdad, ser parte de eso, lo adopté como propio. ¿Por qué? Porque me gustaba eso desde niño, pues realmente también lo leí de niño, lo volví a leer ya de adulto y todo. Entonces dije, bueno, es algo que a mí me gusta, creo que no es pecado, porque al final de cuentas yo, pues como soy pediatra, dije, identificarme con una imagen que hasta cierto punto se considera infantil, pero que tiene esas dos facetas. Entonces dije, ¿por qué no? Y tiene, según yo,
el uso libre de derechos. Sí, se supone que Porque sí. ya tiene más de cierto número de años, ¿no? Sí, no tiene más de 90 años, creo, Ya con el eso. Principito. Entonces, Es como Winnie Pooh y Mickey Mouse que los puedes usar libremente. sí, el día de ya hoy. recientemente se acaban Sí. de quitar, pero sí. No, es que está muy padre. Además de cuentas, es lo que yo digo, bueno, me gusta esa parte porque, pues, a final de cuentas, como te digo, una cuento, es una imagen que a Así mí me es. gusta representarlo. ¿Por qué? Porque no es que yo me sienta el principito ni nada de eso, es No, que no, yo para digo, nada. es algo que a mí me gusta y que se le puede compartir a los niños, porque de repente me han preguntado y yo le digo, es esto, dile a tu papá que te lo compre y todo eso así para... Ese punto, justo eso iba a decir. Yo te he visto conectar con niños a través de la imagen del Principito. Sí, claro. Específicamente aquí en este estudio te vi conectar con un niño a través de la imagen del Principito. Sí, es que es algo muy padre porque, pues, como te digo, a lo mejor yo lo veo con la óptica de decir, es la imagen que yo quiero para mí, para mí mismo, pues, como médico pediatra, pero, pues, también es una imagen que el niño la ve y, pues, le llama la atención simplemente. ¿Lo conoces? Por eso sí, ajá, y aunque no lo conozcan, les llama la atención que es algo, divertido hasta cierto punto, y Sí. entonces por eso es que digo, bueno, es algo que por lo menos así lo pueden Muy relacionar. ¿Y sabes qué? Digo, tú eres muy joven, yo ya tengo 48 años. Formó parte de mi infancia. Seguramente mi madre me lo presentó porque formó parte de la suya. Sí, claro. ¿No? Y formó parte de la tuya. Y está formando parte de la infancia de estas generaciones. Aún. Sí, claro. Porque es una obra atemporal. Sí, claro. Entonces, al haber perdido la temporalidad, no es como, no sé, voy a decir tal vez una tontería, pero no es como las caricaturas, ¿no? O los dibujos animados, o las series. Sí, claro. Hubo caricaturas y series que marcaron mi infancia, pero ya no marcaron la tuya. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya las caricaturas que tú y yo vimos son diferentes. Entonces, crear un vínculo a través de eso es complicado. Pero cuando tienes una figura o un icono atemporal como eso, el Principito, te ayuda a conectar con múltiples generaciones y sobre todo cuando tú le dices al niño, pregúntale a tu papá. Dile a tu papá que te lo muestre. El papá sabe cómo hablar con el niño. Entonces estás ayudando no solamente a crear tú un vínculo con el niño, sino que los papás creen un vínculo con él y también a despertar esa actitud del Principito de curiosidad, sí, ¿no? Claro. De querer aprender. Sí, a final de cuentas, eso es lo que más me gusta del Principito. Como Así te es. digo, que es un niño muy curioso, es un niño preguntón, y pues a final de cuentas es un niño como en el mismo libro, una frase que me permito citar, que dice, todos los adultos fueron niños alguna vez, pero muy pocos lo recuerdan. Y entonces eso es lo que yo mismo veo. Yo también fui niño, y entonces ahora que ya soy adulto, me toca hacer esta otra parte de decir empático y decir, bueno, es que los niños se comportan de una forma a lo mejor porque pues son niños, pues, y entonces a lo mejor tú ya no te acuerdas de que también hacías tu berrinche, que también le sacabas canas verdes a los papás, de que también no los dejabas dormir y que también no te gustaba lo que te daban, o que no te querías tomar la medicina, exacto, que odiabas las inyecciones. Medicina, no querías las inyecciones, no querías ir con el doctor, y ahora yo estoy del otro lado. Entonces ahora a lo mejor yo soy el doctor con el que no quieren ir, pero mi objetivo es decir, ¿por qué no? O sea, vamos a conectar y mostrar que pues no soy una enemigo ni nada, soy nada más un aliado. Estamos para un aliado de la ayudar, salud. pues, claro, Así es. en este sentido. Y pues te conviertes no solo en un aliado de los padres, como lo decías al principio, sino te conviertes también en un aliado de los niños. Sí, ¿no? Sí, claro, eso es de ayudarles exactamente a recuperar su salud. Pues muy interesante lo que estamos comentando, lo que estamos planteando, y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo te ves en el futuro. Tal vez no en un futuro muy a largo plazo, pero sé que estás iniciando tu proyecto personal en cuanto a tu consultorio. Sí, claro. ¿Cómo te visionas 2, 3 años? ¿Has pensado en eso? Pues lo he pensado, siendo sincero, sí, porque pues yo llegué, como te digo, a formar parte de
pues en este caso el hospital civil. Me gustaría a lo mejor regresar ahí mismo para seguir pues que formando nuevas generaciones de pediatras. No me molestaría también eso, la enseñanza me gusta mucho, pero también pues dentro de mi propio proyecto personal pues está seguir creciendo con mi consultorio, tener mi propia marca personal si es posible para esto mismo, hablando ya pues de mi marca del Dr. Luis Frías, y pues también la imagen de Principito, pues por eso, porque sí entiendo que es difícil y en poco tiempo a lo mejor no se logra a lo mejor lo que uno quisiera, pero con constancia, ¿no? Sí, claro, es seguir y ayudar a más niños, pues, o sea, y simplemente lo que yo pienso que en lo personal me daría más satisfacción es, por ejemplo, los niños que he empezado a ver recientemente en este año, que es de cuando ya empecé más de forma formal de como pediatra, de que seguirlos viendo y seguir viendo cómo han crecido, cómo se han seguido desarrollando, que a pesar de que pues a lo mejor no soy su padre, pero muchos de ellos los conozco literal desde que nacieron. Entonces, literal. ¿Has recibido bebés? Sí, muchas veces. Eso es lo que de la parte de mi formación o de mi práctica como pediatra que más me gusta, pues, o sea, porque recibir a un recién nacido a este mundo es algo, pues también una gran responsabilidad y hasta cierto punto lo considero como un honor, pues, porque le estás dando la bienvenida. Sí, y es que incluso yo mismo puedo cargar a ese niño antes que sus padres, por ejemplo, y entonces es lo que yo digo, bueno, eso es un honor y una confianza, pues, que depositan en uno y necesitas tener, pues, las habilidades para poder darlo. Y, pues, el haber traído, como te digo, algunos niños también con ayuda, pues, de todo el equipo de profesionales que atendían pues, partos, cesáreas y todo lo demás, pero pues tener la responsabilidad del niño, ya ver que todo esté bien y después presentarlo con sus padres y ya después de eso que sus padres tengan la confianza de regresar contigo para decir, ¿sabes qué? Me gustaría que usted siguiera viendo a mi hijo para ver cómo sigue desarrollándose, que tiene una gripita, que tiene esto, que tiene lo otro y te buscan, entonces eso es lo que más satisfacción me da y eso es no, definitivamente. Definitivamente, y yo no había reflexionado tanto sobre el papel del pediatra en el recibir un bebé en este mundo. Sí, claro. ¿Por qué? Yo creo que como hombre, o sea, como padre, como esposo, te enfocas mucho en la labor del equipo de ginecología y obstetricia, ¿no? O sea, te enfocas mucho en eso, en que te dejen entrar para tomar la foto, que yo no sé para qué nos dejan entrar. Para mí fue un momento horrible. Sí, claro, cuando salen tus hijos del vientre de su mamá, pues es un momento muy especial, definitivamente, pero inmediatamente se los llevan. Sí, claro. A que los revise el pediatra. Claro. ¿No? Y digo, y aparte de que hacen muchos procedimientos que la verdad solamente he visto por ahí en documentales, tú serás más especializado en eso, y luego ya lo traen, pero ya lo traen cuando se vio que todo está pues bien, ¿no? De alguna manera, transcurriendo con normalidad, diríamos. Pues sí, más que nada ayudarle como que adaptarse. Al final de cuentas, somos como un puente para ayudar, pero el que sale adelante solo, pues es el niño. O sea, son muy fuertes, los recién nacidos muy resistentes. En un principio, confieso que las primeras veces que yo recibía, me daba miedo porque los ves tan pequeños, tan indefensos. Frágiles, ¿no? Ajá, yo pensaba que les iba a hacer daño con simplemente sujetarlos, pero no, en realidad eso lo ves también en los papás primerizos, por ejemplo, pero es parte de lo que dices, no pasa nada, o sea, de verdad no pasa nada, vamos a ayudarlos y que salgan adelante, pues, si la mayoría salen adelante, y si hay algo que por X o Y razón no se puede, pues para eso estamos nosotros, para intentar apoyar con la formación desde el momento del nacimiento y después. De acuerdo. Doc, una pregunta que tal vez no viene ni al caso, pero a ver, vamos a ver. ¿Es cierto lo que dicen de que el nacimiento es un momento traumático? ¿Hay algo de evidencia en la medicina? Sí, es muy traumático. ¿En serio? Verdad. Sí, el nacimiento es, yo creo, uno de los eventos más traumáticos que puede experimentar el ser humano.
pero no tienes conciencia de ello, porque realmente... no has desarrollado tu conciencia. Ajá, porque pues nadie recuerda haber nacido, siendo sincero. Entonces, uno de los eventos más traumáticos es el nacimiento, porque simplemente es un proceso que a veces dura 24 horas o más, o sea, que empiezan el trabajo de parto, las contracciones, tener que, pues ahora sí que... acomodarse el mismo bebé para poder nacer y caber por el canal de parto y todo eso, y pues soportar los apachurrones del útero y la contracción, y de las contracciones, ¿sí? Claro. Wow. Y eso, y además pues al momento del nacimiento, pues que llegas a un nuevo mundo que no conoces, eso es lo que yo siempre les digo a los papás, y el mundo está frío, hace ruido, hace calor. O es cierto, empiezan con los sentidos, todo eso, sí, o sea, ya tienen sus sentidos desarrollados los bebés del útero, pero pues en el útero no hace frío, no tienes hambre porque pues está comiendo por el cordón umbilical, no te pega el viento, no te pega el sol, nadie te está manipulando, y entonces todo eso pues es una agresión hacia el niño, y entonces eso más todo lo que te estoy diciendo de que pues el momento del nacimiento pues es algo sumamente traumático para todo ser humano, pero aún así es necesario para llegar a este mundo. Claro, es un proceso necesario del ser. Sí, claro, es un proceso, pero pues aún así, independientemente sea parto o cesárea, es traumático, y pues lo tiene que pasar, pero la mayoría de los bebés lo pasan sin mayores complicaciones, pero pues sí, o sea, sí es algo muy traumático, la verdad. Muy traumático como tal. Es un evento traumático, pero no es malo, pues al final de cuentas, todos atravesamos por eso, y pues todos los niños cuando nacen lloran un ratito, pero ya después los pones con sus papás y se tranquilizan. ¿Por qué? Porque pues no es algo malo, pues es algo que irremediablemente tenía que pasar. Natural. Sí, claro, de forma natural. Y pues nada, pues algo normal, pues, pero sí. Oye, por ahí dicen que... Perdón por mis preguntas, pero nos sirve como para tener un diálogo divertido. Claro. Por ahí dicen que hay niños que se resisten a nacer, porque mi hija mayor, Sofía, le trataron de inducir el parto a mi ex esposa, duro ahí con las contracciones, ya sabes, bien complicado, bien doloroso, ¿no? Rompió la fuente, todo lo demás, y la muchacha no bajaba, nunca se acomodó. Eso es una situación digamos, la fisiología, el físico o el cuerpo de la madre, o el bebé también dice, no, yo no me quiero. Pues es como curioso, difícil decirlo así, porque sí, todos los niños quieren que, pues, bajar, descender, así le decimos nosotros, para poder nacer. Pero hay niños que por X o Y razón no lo logran. Hay cuestiones anatómicas, como por ejemplo, mamás que tienen, por ejemplo, sus caderas muy estrechas, y entonces literalmente no pueden extenderse lo suficiente para que quepa el niño, y eso no es nuestro. A veces son muy grandes, ¿verdad? También. Y hay veces que son bebés muy grandes. Un bebé grande. Pues bebés muy grandes no caben, pues simplemente no caben. Y entonces hay que sacarlos pues por cesárea. Pues, eso le pasó a ella. Órale. Sí, claro. ¿Cómo de que no salga así? Eso es algo principalmente, pues a lo mejor que lo ven más los ginecólogos, pues en este caso, pero pues sí, más que se resistan a nacer, yo diría que es como que, como no tienen las condiciones a lo mejor para esa cuestión, pues necesitan ayudarlos, y como los ayudamos, pues ya sea en este caso por el medio de la cesárea o todo lo demás, no hay me doy Dios que pues ahora sí que confieso que soy ignorante en ese sentido, porque eso es mucho de ginecología, que les ayudan para poder acomodar pues a los bebés y que nazcan. La mayoría pues se acomodan y nacen sin problemas, pero hay veces que sí tenemos que intervenir un poco. Sí, y recuerdo también a mi hija mayor llorando, casi parecía que estaba enojada por haber nacido. No la culpo. Sí, claro. Si uno a veces no se quiere levantar de la cama por el control remoto, ¿no? Bueno, en mi caso a veces me pasa. Es un evento traumático. Pero mi hija menor bajó, se acomodó y fue cesárea porque mis hijos se van menos de un año. Por 3 días. Pero fue cesárea, ella salió, lloró poquito. Y desde la primera noche que la llevamos a casa, durmió. Mi hija mayor sí estaba muy molesta de que lo hubiéramos sacado de su lugar calientito. Sí, claro.
Pero bueno, eso es circunstancial, ¿no? Eso es contingente, eso no tiene que ver con que Pues, traiga conciencia el niño, como tú bien lo fíjate dices. que a lo mejor suenará medio raro, pero yo Ajá, pienso que sí, que no es tan circunstancial como lo ok. mencionas. ¿Por qué? Porque, bueno, siéndote sincero, no llevo la cuenta de cuántos recién nacidos se ayudaron a hacer, pero Ok. sé que han sido muchos. Bien. Entonces he visto de todo, desde los bebés que tú dices que lloran con una desesperación y que están enojados, pues. Parece En que este están caso, sí, de enojados, ¿en verdad, serio? sí. Sí. Y hay algunos que sí fruncen el ceño, te lo puedo Ajá, decir sí. que sí se ven Ajá. enojados. Y se ven curiosos hasta eso, porque están como enojados, pero en chiquito. Sí. Y Sí, dices, ahorita enójate todo lo que sí, quieras. claro. Y hay otros que no, pues, o sea, que son muy tranquilos, que lloran poquito y ya se les quita. Eso yo pienso que desde ese momento, desde que nacen y cómo lloran, yo pienso que ya puedes darte una idea de la personalidad del niño. Porque Oh, bien, 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 tú bien. ves que a lo mejor desde que nace, pues no sé cómo sean tus hijas, y a lo mejor la Sí, que es sí, sí, tiene más que ver. llorona, o la que dices que es más llorona, pues más renegona, más enojona o más impulsiva, y la otra más tranquila. Pero algunos, Exactamente. yo pienso que tiene que ver, pues, o Algo sea, tiene que ver, ¿no? porque sí lo he visto con algunos pacientitos que me ha tocado volverlos a ver después, Ajá. que yo les digo, pues cuando nació estaba bien chillón y ahora sigue bien chillón. Sí. O entonces, o al revés, eran muy tranquilos y siguen bien tranquilos y así pasa. Definitivo. Yo pienso Muy que bien. desde ahí se puede ver un atisbo de la Rasgo de personalidad, ¿no? de Muy bien. cómo es el niño o cómo va a ser. Muy bien, Doc, pues estábamos hablando acerca de que tuvimos que hacer una pequeña pausita. Estábamos hablando acerca de que de alguna manera con los adolescentes, perdón, los bebés que tú has recibido y que después los ves en consulta ya, pues niños, ¿no? Ya con sus años. Ajá. Y de repente recuerdas cómo nacieron, si nacieron enojados, tranquilos y demás. Y ves un poquito de rasgo de personalidad. Eso es muy curioso. Digo, al final de cuentas, creo que, no sé, corrígeme. No sé si hay ciencia al respecto, pero pues ya es conocimiento como empírico, ¿no? Ya lo que Sí. ves, ¿no? Sí, yo pienso que, o sea, hacer algo científico de eso no creo que sea viable, pero Definitivamente. sí es algo que yo, en lo personal, yo lo puedo dar constancia de esto, porque sí, yo digo, bueno, Así es lo es. que me ha tocado ver, Así y es. entonces sí pienso que sí tiene algo de empírico, pues, ese Ujú. conocimiento, pero pues yo pienso que Ahí ya puesto a la práctica, sí tiene ¿verdad? algo. No, sí, definitivamente. Yo de lo que recuerdo de los nacimientos de mis hijas, sí conservan esas personalidades. Muy curioso. Y me decías tú un día que platicamos en tu consultorio, en donde te conocí en el otro consultorio, en el anterior, y me decías que uno de las cosas que te gustaría que sucedieran es que uno de los bebés que recibiste y que les diste consulta te llevara a sus hijos. Sí, eso es algo que sería como que ahora sí de a largo plazo, digamos así. Sí, claro, tu falta, ¿no? Ajá, Sí. porque yo lo he visto con mis maestros, por ejemplo, Ujú. que también me han platicado de ellos también, que sí tienen ya, pues algunos de ellos, pues ejerciendo la medicina en el ámbito de la pediatría 20, 30 años, qué sé yo. Entonces, sí me ha tocado que me han platicado de eso, de que ellos recibieron a un bebé, por ejemplo, y ya después están recibiendo a los hijos de A ese los bebé. hijos, sí. Entonces es como, Debe pues ser algo de tremendo eso, decir, sí. oye, pues es algo increíble el Sí, ver a alguien sí, sí. durante tanto tiempo, pues, o sea, y que sigas con esa confianza de decir, pues, él fue mi Exactamente. pediatra y ahora quiero que sea el pediatra De de mis hijos. Eso es algo, Un logro pediátrico desbloqueado. Claro, pues eso sería como que lo mayoría, porque pues yo lo he visto y digo, se puede, claro que se puede, pero Sí. pues necesitas tener que te tengan esa confianza, pues los Así es. papás y los niños, pues, o sea, vuelvo a lo mismo, tienes que conectar con los dos a final de cuentas. Exacto, multigeneracional. Claro. Doc, creo que ya me lo habías dicho, pero no lo recuerdo. La verdad es que yo, con cuestiones de medicina, no, la medicina y yo no somos amigos. De hecho, yo tuve un evento por ahí medio traumático. A los 15 años me operaron de apendicitis, pero mi apéndice estaba reventada. Fue en los... que déjame ver cuando cumplí 15, fue en el 86, en el 91, 90-91. La verdad fue bien traumática mi recuperación porque no me cerraron, tenía drenes, pasé una semana en el hospital, no me dio peritonitis, afortunadamente, pero sí los doctores creían que iba yo por ahí a sufrir algo más, ¿no? Yo quedé bien traumado,
de estar en el hospital. Por mucho tiempo me costó trabajo entrar a los hospitales. Hoy ya lo manejo un poco más. Te explico esto porque no sé muchas cosas de medicina. La medicina y yo no nos llevamos. El ambiente de quirófano para mí es lo peor que existe. ¿A ti te apasiona? A mí me da miedo volver a entrar a un quirófano. Entré otras 2 veces después por cuestiones de que me fracturaron la nariz, una operación reconstructiva y otra estética que me hicieron. Pero bueno, demasiado preámbulo para decirte, no sé nada, ni me interesé de alguna manera en el tratamiento pediátrico de mis hijas, que sí acudieron a tratamiento pediátrico. Mis hijas fueron de las pocas, o de las, más bien, no, de las últimas afortunadas de los famosos servicios médicos bancarios, que eran esos servicios súper amplios que daban a los empleados que trabajábamos en banco. Yo trabajé para Scotiabank y nos tocó un gran privilegio de ser súper atendidas. Y bueno, fue muy puntual el seguimiento del pediatra que las recibió. Sí, claro. Sí, le tocó recibirlas ahí junto con todo el equipo. Pero, digamos, ¿hasta qué edad se considera que un individuo acude a consulta pediátrica? O sea, un bebé que desde que nace, bueno, tú me hablabas en una entrevista anterior que te hice de los famosos 1000 días, ¿no? Ajá. Que es incluso meses antes, ¿no? De nacer. Claro. Sí, no, o sea, eso de los 1000 días es básicamente desde la concepción hasta los 2 años. Ahí esos son los famosos 1000 días. Y hablabas de que son muy importantes. Luego volvemos a hablar de eso. Sí, con todo gusto lo regalamos. Muy interesante, que son de la importancia que esto, implica. Pero ¿hasta cuándo pueden seguir acudiendo al pediatra? ¿O se considera consulta de pediatría? Pues eso es como variable hasta cierto punto a veces por cuestiones administrativas más que por otra cosa. Se limitan, por ejemplo, a las instituciones públicas en donde yo estudié. La consulta pediátrica era hasta los 16 años. Ya de 16 en adelante o 17 años ya se consideraba como adulto. Pero, pues siéndote sincero, hay muchas, ¿cómo te puedo decir? Definiciones, hablando ahora sí que dentro de pediatría, porque, por ejemplo, en la medicina americana, la pediatría termina con los adolescentes y los años de la adolescencia, los famosos teenagers, son hasta los 19 años. Entonces, hay quien dice, pues ahí es el límite entre la pediatría, pero hay gente que lo pone más allá, como por ejemplo hasta los 21 años, también en la cuestión americana, por ejemplo, pero pues ahora para cuestiones más legales, pues como por decir, bueno, ya es a los 21 años porque ya eres legalmente un adulto en todo el mundo, digámoslo así. Sí, y entonces ya con eso puedes decir, bueno, antes de los 21 podría ser un niño, entre paréntesis, un niño a lo mejor con barba y de 2 metros, porque me ha tocado niños muy desarrollados a los 15, 16 años, por ejemplo. Pero sí, en lo personal, a mí no me molesta ver también esos que ya pues son adultos, pero son adultos jóvenes, pues, o sea, que tienen 18, 19, 20 o 21 años, no hay ningún problema. Y pues sí, teóricamente ya podría ser una atención, pues ahora sí que conjunta, digamos, ya con medicina de adultos, porque, por ejemplo, si un paciente que tiene 18, 19 años que lo llevan conmigo y digo, bueno, yo sí podría darle, pero necesito un especialista, no lo voy a llevar con un especialista pediátrico, sería con un especialista de adultos. Pero, pues sí, ahora sí que la pediatría es amplia, pues, digámoslo así, porque lo podemos dividir desde los recién nacidos, los lactantes, los adolescentes y todo eso, y para todo eso está el pediatra, o también tiene sus áreas específicas, por ejemplo, los recién nacidos, que son los del neonatólogo, o ya más adelante, que son los de medicina del adolescente, todo es diferente, pues, y es todo eso, pero si me lo preguntas a mí, yo, para mí, mi definición de pediatría sería, pues, un niño desde que nace hasta los 20 años, por ejemplo, porque sería como lo que yo podría ver en mi consulta, lo que me gustaría ver, pues, sí, de acuerdo. Hasta donde tú tienes tu espectro, ¿no? De atención. Claro, el espectro de atención. Sí, ahora, esto se debe, o sea, el rango tan amplio, se debe a que el cuerpo sigue creciendo, se sigue como, pues digo, porque el cuerpo todo el tiempo está cambiando, ¿no? Claro. Pero, digamos, sigue definiendo cosas o hay sistemas que todavía no se desarrollan plenamente. ¿Por qué es? Pues sí, hasta cierto punto, pues son cuestiones
también fisiológicas, porque pues un recién nacido tiene cierta fisiología que no tiene un niño mayor o un adolescente, por ejemplo. Simplemente en la adolescencia, que empiezan los cambios hormonales, que se empiezan a producir las hormonas sexuales y todo eso, es un parteaguas muy importante para poder decir, ¿sabes qué? Aquí ya estás dejando de ser niño para empezar a ser adulto, porque los niños, si bien sí producen hormonas, no en la misma cantidad que la producimos los adultos o los adolescentes. Entonces, eso es por cuestiones fisiológicas y también por cuestiones anatómicas, por todo esto, porque depende de la literatura. En alguna ocasión recuerdo haber visto que, por ejemplo, en esta parte del mundo occidental donde nosotros vivimos, la madurez psicológica y llega más o menos como entre los 18 20 años, y también la madurez esquelética llega también más o menos al mismo tiempo, entre los 22, 23 o 26 años, depende de cómo lo veas. Entonces, hasta cierto punto, teóricamente uno puede crecer hasta cierta edad, y ya de ahí ya no es que vayas a crecer más, porque si no creceríamos toda la vida. En realidad llegas a crecer hasta esa edad, y entonces ya de ahí pues llega, y hasta cierto punto toda esa cuestión va acompañada de ciertos cambios, o sea, el desarrollo neurológico, que es algo bastante importante también que vemos nosotros los pediatras, desde el nacimiento hasta la edad del adolescente, adulto, es algo que vemos nosotros también, y pues es algo que también es progresivo. No esperas que un niño de cierta edad tenga ciertas habilidades que tiene otro niño de otra edad más grande, o por ejemplo ya entre la niñez y la adolescencia, hay niños que desde muy pequeños se comportan de forma muy adulta, por decirlo así. No sé si lo has tocado ver, que son serios, muy propios, muy hablan de cierta forma, que otros niños no hablan, que son todavía muy juguetones y muy infantiles, digámoslo así, hasta llegando etapas de la adolescencia, de los 12, 13 años, por ejemplo, que todavía juegan con figuras de acción o cosas de estilo, con muñecas de niñas, pero bueno, es algo... Me ha tocado ver también algunos casos al revés, de adultos de 40 que siguen comportándose como niños. Es broma. Sí, claro. Pero sí, sí, todos tenemos como un área así medio infantilizada todavía. Sí, no, hasta cierto punto es esa parte de eso. Y una vez también vi una frase que me gustó mucho, que yo tengo algunos amigos que son artistas, por ejemplo, que les gusta toda esta cuestión de las artes plásticas, que yo nunca fui bueno para eso, la verdad. Las artes, de eso fue algo que nunca se me dio. Lo único que se me dio un poco fue la música, pero fuera de eso, no, yo no sé dibujar, por ejemplo, soy muy malo con todo eso. Es algo que comparto, por ejemplo, con el artista del Principito, pero pues eso es algo propio, que decía que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque pues los artistas que hacen obras monumentales, que de repente dices, wow, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo hizo semejante cosa? Y es por eso, porque pues uno de niño empieza y colorea y hace sus cosas, que a lo mejor en un principio no es muy bueno, pero se va desarrollando. Y es como todo, pues, o sea, irse desarrollando desde chiquito hasta adulto, prácticamente, y en todas las facetas de la vida. Desde, pues, aprender a caminar, aprender a comer, aprender a vestirte, aprender a ser independiente y todo lo demás, y aprender a servir, pues, hasta cierto punto para con los demás. De acuerdo. No, pues está muy interesante la plática, Doc. Gracias. Creo que nos da para otro segmento, pero ¿qué te parece si hacemos una pausa y continuamos? Sí, claro que sí.